Hernán, querido hermano en el agua y en la vida, muy buenas tardes y la primera pregunta que te hago es cómo estás viendo esta situación del país en cuanto a la suerte de como decía yo, ese avasallamiento sobre libertades individuales. En su momento fue el famoso observatorio Nodio, ahora Belis, hace unos meses atrás, y finalmente la portavoz, que sería mejor que fuera una portasilencio por las metidas de pata que hace, que dice que le señala a los periodistas qué es lo que tienen que preguntar y qué es lo que no tienen que hacerle. Hernán, querido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que un placer charlar contigo, que además también desde tu tribuna, desde tu banca, siempre has defendido y defenderás la libertad. A mí me parece muy buena cómo lo introdujiste, el tema de la libertad. Yo justamente estoy dando algunos cursos, repasando los textos clásicos, ¿no? Y la libertad, cuando uno mira y lee y estudia, es un concepto único que se expresa en distintas expresiones de la vida. Por lo tanto está, por supuesto, las libertades civiles y políticas, la libertad de elegir tus autoridades, la libertad de ambulatoria, la libertad de comercio, por eso es tan importante lo que dijiste, la libertad de viaje, la libertad de expresión. Y cuando uno mira así la libertad en un sentido conjunto, si querés, filosófico, que todas esas libertades confluyen, los yankees dicen que todas las freedoms confluyen en una sola liberty, te das cuenta que este es un gobierno que no respeta en absoluto a la libertad. Es un gobierno que cree que le puede dirigir los aspectos de la vida a cada uno de los ciudadanos, los aspectos minúsculos de la vida. No solo se meten, digamos, con los precios de la economía, que son los temas de libertades económicas, no creen en la innovación, en el mercado, pero también te llega a decir el presidente de la Nación, invitar a la oposición que se callen, ustedes se tienen que callar. Entonces no creen en la libertad de expresión. Y después se meten con tus viajes, con la libertad ambulatoria. Hernán, decir, mira, buenas tardes. pero déjame terminar la Sí. idea. En el fondo es un gobierno que apunta sobre cada uno de los hechos de ese derecho humano más básico, que es el derecho a vivir tu propio proyecto de vida. Claro. Hernán, te saluda María Luján Batallán. Y como hablamos ¿Qué recién... tal, María Luján? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hernán, lo más terrible de todo esto, que vos bien lo decías, y creo que hay una palabra que es clave en esto, que es creen. Ellos creen, no es una cuestión de fe, no es un dogma, una cuestión de fe, en definitiva, el creer. Hay una constitución y esa constitución se debe respetar. Y lo que estamos viendo es que no se respeta la constitución y me parece que también hay un desconocimiento, que eso también a la oposición habría que trabajarlo y bastante, ¿no? Que la gente conozca realmente qué son los derechos, porque no puede ser que un Estado imponga de manera permanente distintos tipos de restricciones y sin embargo la gente esté en la casa viendo a ver que no le llegue otra restricción. Entonces acá está el punto que me parece que es clave y que tal vez ustedes estén buscando la manera de que la gente conozca sus derechos constitucionales por un lado y por otro lado que no nos dejemos arrebatar nada más ni nada menos que las libertades. Bueno, me parece un punto muy importante, porque por eso uno dice, primero son los valores, ¿no? O sea, el sistema de creencias, opiniones, valores que la gente tiene, o que puede ser consuetudinario, es decir, que viene que se transmite de generación en generación, y esos valores se transforman en algo que es el derecho positivo, que lo que decís vos, que lo que inculca, que en este caso es la Constitución Nacional. Entonces ellos descreen de un sistema de valores vinculados a la libertad, y además, por lo tanto, empiezan a violar sistemáticamente nuestra Constitución, que es ampliamente generosa, porque se inspiró en un modelo de las luchas contra las tiranías. Y las luchas contra las tiranías, recomiendo ya a los que lo están escuchando, releer a un tipo que es extraordinario, que es John Stuart Mill, en su libro sobre la libertad, y cuando dice, puede haber autoritarismo en una democracia, el nivel de autoritarismo, no autoritarismo en una sociedad, tiene que ver con cómo respetás los derechos de las minorías, ¿no? Y acá es como, bueno, lamentablemente se rige por el viejo principio del general Perón, a los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Y fíjate que en el fondo es la restricción más grande de la libertad que uno se puede imaginar.
desde ya. Cuando vos haces esta manifestación, porque creo que hay que decir las cosas en medias tintas, estamos en presencia de un gobierno fuertemente autocrático, muy bien bajo un envoltorio de una democracia representativa. Hay un fuerte componente autoritario vos lo verás en la Cámara con los diputados del Frente de Todos. Cuando vos señalás muy claramente esto de que es un conjunto de oligarcas que han construido su fortuna a costa de todos los argentinos, me parece que es una declaración que todos deberían hacer carne esto, porque están empobreciendo un pueblo, porque bueno, es una de las tantas tácticas que tiene el populismo. Sí, además, por eso, pero yo cuando digo, y te agradezco la mención, Jorge, conjunto de oligarcas, lo digo en el más concreto sentido de la palabra. Este es, cuando vos ves los dirigentes del Frente de Todos, vos ves sus patrimonios, los que declaran, y la parte que no seguramente que no declaran, pero que uno puede intuir, cómo a lo largo del tiempo del proyecto kirchnerista, cómo se han incrementado sistemáticamente sus patrimonios, se han enriquecido y son los ricos de la Argentina. Es una cosa muy impresionante la que han hecho. Claro. Y además, lo que no podemos es naturalizar. No podemos naturalizar esa cleptocracia sistemática. Y cleptocracia en un sentido, el gobierno de los ladrones. Yo digo, va a ser un espectáculo digno de verse, y yo creo que va a ser la acusación del Ministerio Público Fiscal del 1 al 10 de agosto, son 10 días que se va a tomar el fiscal para la acusación contra Cristina Fernández y digo la banda que la rodea, digo banda en el sentido la acusación de asociación ilícita, no lo digo en un sentido adjetivo sino sustantivo. Totalmente. 10 días pidió el fiscal para desarrollar la acusación. Imagínate el tamaño de la acusación. No, pero obviamente es muy el favorecimiento de los empresarios amigos. Claro, pero lo más interesante de todo esto es que hay toda una política de discurso, una política discursiva, en la cual lo que se comunica es que la gente que tiene es la gente mala, digamos, y la gente que no tiene es la gente que es víctima. Y acá no hay ni buenos ni malos ni de ninguno de los dos lados como para marcar y subrayar, pero sí está visto de que quienes tienen el mayor patrimonio vendrían a ser los malos, pero ellos, como lo dicen desde el progresismo, pareciera que está bien, porque el progresismo está ligado a que es la izquierda. En cambio, no hay progresismo para ellos en el centro o en la derecha. Es directamente ya la derecha, ultraderecha, neoliberal, y que no tienen ni idea lo que están diciendo, no saben, o sea, no se ha leído lo que es, siquiera lo que es el liberalismo realmente. Entonces, digo, ¿cómo es que ellos pueden, sobre todo vos que estuviste en los medios de comunicación, pudiste transmitir, cómo ellos pueden transmitir esto y cómo no se pudo en los 4 años poder transmitir justamente de que no estamos, de que unos son los malos y el que tiene no es que es malo, tal vez es porque se esforzó, hizo méritos y el que no tiene tal vez es porque no tuvo oportunidades, entonces justamente buscar las oportunidades. ¿Qué habría que hacer con el discurso que tiene en este momento Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, los radicales y demás para que cale hondo también como cala en un 33% el discurso que da esta gente? Bueno, 2 reflexiones sobre eso. Primero, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, critica el mérito, la meritocracia, como dice él, Alberto Fernández es un lector de solapas de libros, ¿no? La idea de meritocracia, no quiero profundizar mucho, él desdibuja lo que dicen John Rawls, que es el que trabajó sobre esa idea, él confunde la idea, la mezcla, pero vayamos al tema más genérico. El mérito es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. El mérito es la búsqueda de emulación, le va mejor al que más se esfuerza. Cuando él demuele esa idea, y obviamente él y el Frente de Todos, entonces demolece un pilar básico de la sociedad, que es al que más se esfuerza mejor le va, el cuadro de honor, mi hijo el doctor, te podría decir un montón de valores que están inscritos en nuestra sociedad, mi hijo el doctor, por decir la obra de Florencio Sánchez, es decir, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, en este punto, ¿no? O sea, es el mérito de la persona, pero también el mérito intergeneracional, y por otra parte, los que auténticamente creemos en la libertad, yo creo que, como siempre, si vos desarrollás, María Luján, el argumento A, yo desarrollo el argumento B puede tener razón o no. Si la tiene,
bueno, yo fortalecí mi argumento. Y si no la tiene, aprendí del tuyo. Obvio. Es decir, en el fondo, el debate público, los que creemos en el debate público, creemos en la libertad, también en un sentido utilitario, porque es el sentido del perfeccionamiento de las ideas. ¿Se entiende? El debate público como perfeccionamiento, no como, como decían los antiguos griegas, no como sofistas. No es para argumentar cualquier cosa, es para perfeccionar el argumento, y no en función del argumento para la vanidad intelectual de nadie, sino para construir una sociedad más justa y mejor. Claro. Estamos viviendo muy mal, muy mal. Entonces, el esfuerzo que uno hace es cómo construye ideas, argumentos, proyectos, para sacar a la sociedad argentina de la postración en la cual la han llevado, ¿no? Y esto tiene responsables, no es que no tiene responsables, la han llevado. Claro, pero justamente por eso te repregunto, ¿no? ¿Cómo es que cala el discurso de ellos tan hondo y por qué habría que hacer calar el otro discurso? Porque también es interesante que se escuche lo otro desde un lugar de decir, bueno, no son las cosas blanco o negro, hay grises, y sino, en definitiva, de qué manera mostrar. Yo creo que ahora está más a la vista que nunca cuando uno piensa en la pensión que cobra Cristina Fernández de Kirchner, cuánto cobra un jubilado, cuánto, en definitiva, cuáles son las diferencias. Pero me parece que tal vez la manera de comunicarlo ahora tal vez se ha profundizado un poco, pero no ha estado a la altura de lo que se necesitaba para que todo el mundo entienda. Porque, a ver, primero, yo diría algunas pistas, obviamente no hay respuestas absolutas, pero algunas pistas. Al populismo, como es maniqueo, es decir, divide la sociedad en amigos y enemigos, en blancos y negros, en réprobos y elegidos, esa explicación suele ser más sencilla. Y la verdad es que las sociedades tienen matices. Es una ventaja para ellos. Segundo, la hipótesis simplificativa, ellos tienden a buscar el problema de los pobres es que existen los ricos, y es una idea, digamos, falsa, pero sencilla. Segundo problema, entonces la simplificación. Tercer punto, ellos tienden a buscarte siempre la inmediatez. Ellos tratan de buscarte soluciones inmediatas sin saber que como en la naturaleza, como en la vida, las soluciones son procesos que llevan tiempo. Entonces, fíjate, 3 ventajas que te sacan. La simplificación, la inmediatez y el maniqueísmo, blancos y negros. Entonces, contra eso, el argumento racional necesita tiempo y necesita construirse. Ahora, hay que hacerlo con toda firmeza e intentar hacerlo firmeza y nitidez. Porque cuando te desvaneces por completo en el argumento, cuando entras en el argumento de ellos. Por ejemplo, cuando yo digo son oligarcas, digo la señora Cristina Fernández, su jubilación es 109 veces... Jorge y María Luján, 109 veces la jubilación mínima. 109, muchachos. Ahora tráteme de explicar a la líder nacional y popular. Explíquenmelo un ratito, capaz que yo lo entiendo. Claro, lo que ocurre es que nosotros también tenemos que crear desde nuestro ángulo, no digo la palabra relato, sino una narrativa que sirva para contrarrestar eso. Y precisamente son pocas las voces y esto no se trata de halcones y palomas, por Dios no entiendan esto, porque siempre caemos en este tema. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la banca también, aunque no estar en la banca de ahora desde el llano, uno trata de ser muy contundente, porque a veces uno ve, no es un tema de tibieza, uno ve que los argumentos que se esbozan, muchas veces es como que algunos de nuestro espacio, o de la oposición en general, lo tiran medio hasta con una cierta vergüenza, porque tienen miedo que los tilden enseguida de... Vos lo tildaste a John Stuart, lo citaste a John Stuart Mill. Si hace un tiempo vos citabas a Locke o a John Stuart Mill, te decían que eras un troglodita, decimonónico, conservador, te habías quedado en el tiempo, era toda una mala palabra. Y hoy en día se empieza, es cierto que hay un cambio de época, pero se empieza a aceptar esto. Pero hay algunos que todavía dicen, no, ojo, mira, esto es políticamente, frase bastarda si la hay, políticamente incorrecto. Y ¿sabes lo que pasa, flaco? Si nosotros estamos, hace 70 años que estamos con clichés y eslogan que nos llevaron a que una minoría, que después se transforma, una minoría intelectual, por así decirlo, nos estuviera, intelectual entre comillas, ¿no? Una minoría que enarbola las ideas de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, la
razón populista nos lleve al lugar donde estamos. Creo que a lo mejor haría falta muchas voces como la tuya y como tantos otros que tratamos de decir las cosas con contundencia, más allá que nos tilden, porque estamos defendiendo lo más sagrado, la libertad. Bueno, pero vos, Jorge, vos fuiste un ejemplo de la banca de eso, y lo sos de la tribuna periodística, y yo creo que tenemos, pero uno no tiene que dormirse sobre los laureles, siempre tiene que tratar de afilar el argumento, ¿viste? Yo tengo, te lo voy a decir, una cierta tendencia a la afonía natural, que eso fueron las cuerdas vocales que la naturaleza me dio. Pero mi afonía se recrudece porque trato de estar todo el día explicando mi punto de vista. Vos me ves en los medios de comunicación, yo te digo, hoy miércoles estuve todas las noches en este programa de televisión. ¿Por qué? Porque siento muchas veces que los nuestros no lo hacen lo suficiente, que los nuestros tienen que estar, porque el poder, ahí paso de la discusión de la libertad a la discusión del poder, de cómo se construye la libertad, no es solamente ganar una elección. Es ganar una elección, estar en las calles, estar en el debate público, estar en las redes, estar en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las asociaciones profesionales. El poder en la sociedad occidental, compleja, está en un montón de lugares. Entonces, también el populismo entendió esto, y el kirchnerismo en particular. Vos fíjate que hay muchos lugares, muchas trincheras que se construye poder, donde ellos creen, las universidades, creen que es de su dominio. Nosotros tenemos que estar ahí. Es fácil, no es fácil, pero hay que estar. Desde ya, es fundamental tener espacios en los cuales el discurso esté acompañado con hechos, porque que uno diga que, como vos decís, dijiste en tus declaraciones, ¿no?, que el gobierno es un conjunto de oligarcas, no está basado solamente en la adjetivación, sino también en que hay una realidad que es que hay una señora que sale con carteras de 6.000 euros, que gana 4.100.000, pero que no está mal que ella gane 4.100.000, si no está mal que los demás ganen tampoco, que el mensaje se entienda de que es una barbaridad, que en el momento que está viviendo la Argentina... Lo que está mal es que hay 30.000 por lo menos juicios de jubilados contra el ANSES sin resolución, donde el Estado está condenado a pagar, y eso lo meten en la congeladora. Ahora, el de ella salió por y la apelan vía todo, rápida, ¿no? Apelan absolutamente todo, te apelan todo, pero cuando es para la señora... Pero cuando es ella sale por la vía rápida, entonces, digamos, porque acá lo que hay que denunciar, y a mí me parece que es una buena parte también dentro de las pistas, es el privilegio. Claro. Estamos frente a un gobierno de oligarcas que además tiene privilegios de todo tipo, porque sus trámites salen más rápido que los tuyos. Obvio. Esto, digamos, y vamos a los hechos, no estoy discutiendo de nuevo, como dijiste muy bien vos, hechos, no palabras, son hechos. Además está cobrando está cobrando 2 pensiones que no las puede cobrar porque ella aparte está percibiendo su sueldo como senadora. Yo no estoy jubilado porque no quise jubilarme, tengo años de aportes suficientes. Y el manejo de los aviones, el manejo de los aviones del vicepresidente, yo entiendo, no quiero, el presidente de la Nación tiene derecho, a mí me parece lógico que pueda trasladarse con toda velocidad por toda la Argentina, que es un país extenso. Ahora, como el despilfarro de ella en particular, sobre todo los temas de sus propios traslados, es un escándalo. Son privilegiados además de oligarcas. $22.000 nos sale cada fin de semana de la señora en el sur. Bueno, por eso, son sí, ¿entendés? Nada más del avión. Pero entonces uno tiene que entender que es un grupo de privilegiados que buscan su propia riqueza y su propia impunidad. Entonces, frente a eso estamos hablando. Y hay que decirlo con serenidad, con claridad, para decir que yo tengo un punto optimista, que quizás este sea, como dice Mauricio, el último gobierno populista de la Argentina, pero no tiene que ser tiene que ser el último por la convicción íntima de una amplia mayoría de argentinos que, miren muchachos, no nos engañan más, de esto no queremos comer más, mirá dónde nos trajeron. Claro. El primer paso se dio con los 4 años de Mauricio, ahora hace falta dar un segundo paso, al segundo tiempo famoso. La gente empezó a tomar conciencia que cuando hablábamos de el equilibrio fiscal, de conjugar el déficit fiscal, de buscar un superávit primario que lo tuvimos, un superávit energético también, un superávit comercial, era la macro, y ahora hay que tratar de... La gente lo está entendiendo, la gente no come vidrio, la gente sabe que los planes sociales son
pan para hoy, hambre para mañana, no lo dignifican, lo someten a los caprichos del mandamás de turno, en este caso los varones del conurbano, o los señores como Grabois, Pérsico, Delía, etcétera. Todos millonarios. Todos millonarios, entre paréntesis. Creo que sobre eso tenemos que machacar muchísimo. No voy Aparte una banda sí. delirante, Jorge. Yo el otro día estaba ahí en la banca y los tipos estaban salario universal ya. Viste que el ya es una terminología que suele usar la oposición o los gobiernos. Porque si ya se lo exigís al otro. Esto es como si no gobernaran. Ahora, el conjunto de los diputados de todo decir, de frente de todo el salario universal ya. Yo creo que poner un cartel que diga felicidad ya. Claro. Y dale, total si es gratis, ¿no? Seguro. Ahora, a su vez, la vocero, que es vergonzoso lo que está haciendo la señora vocero, que acalla a los periodistas, la señora Ceruti, que le indica a los periodistas que le pueden preguntar y que no, dice no tenemos plata. Y la ministra Bataki dice no tenemos plata. Ahora, lo dicen los 118 diputados que tiene el Frente de Todos, fueron con el cartelito Salario Universal ya. Te vota del Senado, de nuevo una moratoria previsional, que iguala al tipo que aportó toda la vida, o el tipo que no aportó nunca. No pueden ser así las cosas. Y aparte cuando eso uno es contra... nos quita casi un 3% según los economistas del PBI. O sea, es una locura. Pero ¿con qué lo vas a financiar? Por eso, es si imposible. Lo vas a supongamos que saliera, nosotros no se lo vamos a dejar pasar ni loco ni diputado. No sale. Lo vas a financiar emitiendo billetes. Emitiendo billetes generas inflación. ¿A quién se los hace pagar? De nuevo a los que menos tienen, porque la inflación es el impuesto más injusto que existe. A ver, el nivel de hipocresía y cinismo que se maneja es impresionante. De nuevo, para defender privilegios y para defender a unos oligarcas. Recién veíamos un tuit en la televisión de Grabois donde daba la solución. Subamos las retenciones un 10% más y entonces, de lo de ahora, y con eso ya hizo el cálculo que se financia el salario único universal. Salario único universal que ha fracasado en todas partes del mundo y que en España se están arrepintiendo. Pero ojo, en España tenés toda una serie de requisitos. No es que vos vas alegremente, pasás por la oficina, acá me anoto. No, tenés que primero tenés que haberte anotado en la oficina de postulantes de trabajo privado. Así que esto es el facilismo y eso generó que 3 generaciones no conozcan lo que es el laburo. Así es, exactamente. Y lamentablemente todavía hemos visto cómo desde antes del 55 para adelante la cantidad de años que ha gobernado el peronismo con los nombres que uno quiera, pero siempre dirimieron las internas con nosotros, los ciudadanos en el medio, porque no nos olvidemos también la interna que fue la de Menem. Cada vez que hubo una interna, no hablemos Menem Duhalde, en 2002, o sea, ellos dirimen las internas con la gente, el pueblo que tanto mencionan como el pueblo y demás, con los ciudadanos en el medio, sin importarles absolutamente nada. Lo decís con delicadeza, y cuando era, yo digo siempre lo mismo, en el 75 estaban los Falcon Verde y la AAA, las bombas de los montoneros, se peleaban los unos contra los otros, el pueblo se quedaba en el medio, desarmado, sufriente, dolido. Ahora, después en el 83 fueron todos juntos otra de Luder, ¿no? Tanto la AAA como los montoneros. A mí no me jodan, perdóname la expresión, no me jodan. A mí cuando me dicen el Alberto bueno y la Cristina mala, eso que lo usen para engañar a otros. A mí no lo compramos. Nunca me engañaron, pero no voy a permitir que engañen más a nadie. Sí, es importante y yo creo que... porque después, vos acordate el año que viene, y grabemos esta conversación, cuando el año que viene todos parecen atroces, enemigos, y se dicen cosas horribles, y que Cristina habla o no habla, la esfinge a veces habla, a veces no habla, muy bien, y sobreinterpreta, si Alberto renuncia o no renuncia, el año que viene van todos juntos de nuevo a las elecciones. Seguro. No nos engañen más, chantas. Eso es imposible. Viste que uno entra moderado. Sí. Y en la charla te calentás, pero es que ¿no? te volvés loco. Muchísimas gracias, Hernán. Y la gente que estaba esperando, de los muchos que nos escuchan, a lo mejor esperaban alguna definición o algún tema que habláramos vos y yo del tema de la interna de Juntos por el Cambio, para que vean que lo que nos preocupa hoy no es quién va a ser el candidato, sino lo que nos preocupa es sacar este país adelante. Les mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo, querido. Hernán. Gracias a ustedes. Gracias, Hernán.